21 kilómetros de carretera. Para poder tener una idea más precisa, pues es como que vengamos desde la Gran Vía hasta el desvío de San Juan Opico, es decir, pasamos toda la carretera de Los Chorros y todavía pasamos Santa Tecla. En buena hora es un proyecto que sin duda está beneficiando desde ya a miles de salvadoreños, incluso turistas, ¿verdad? Que de alguna manera pues visitan nuestro país y que pues ahora ya pueden usar esta nueva carretera. Nosotros consideramos que con solo habilitar este bypass, en promedio las personas se van a reducir cerca de 40 minutos en tráfico vehicular. El proyecto incluyó todo lo que estoy mencionando, 42 kilómetros de ciclovía, 12 paradas de buses, 7 pasos de nivel, 2 intercambiadores, 4 rotondas, pero realmente, es decir, vamos a construir carreteras, pero también queremos apostarle al transporte público, ¿verdad? Que sabemos que es sumamente importante para la reducción del tráfico. Ministro de Obras Públicas reveló las megas obras en carreteras que se vienen para el país, esto gracias a la visión del presidente Nayib Bukele, obras que también van a generar un gran impacto positivo en la economía del país. El periférico de San Miguel, todas las ventajas competitivas que va a generar para la zona. Sí, la verdad que estamos muy contentos por el periférico Gerardo Barrios, es una obra de 21 kilómetros, las familias de San Miguel pues normalmente... o las familias que viajan hacia la Unión o hacia otros sectores normalmente tendrían que tardar aproximadamente más de 1 hora. Nosotros consideramos que con solo habilitar este bypass, en promedio las personas se van a reducir cerca de 40 minutos en tráfico vehicular. Y digo esto porque se va a descongestionar parte de la ciudad de San Miguel, porque una buena parte de la carga logística y de la movilidad de personas que viajan hacia la Unión, hacia Honduras, etcétera, pues ya no va a tener que ingresar a la ciudad de San Miguel, sino que se va a poder ir a través de esta carretera. O de igual manera, personas que vienen de San Salvador y que de alguna manera vienen por la carretera litoral, pues hay una incorporación en el bypass para ir hacia el otro sector de San Miguel o para irse hacia la Unión, sin tener que ingresar. Hay otra conexión. Entonces, sin tener que ingresar por la ciudad de San Miguel. Entonces, eso hará, como menciono, una reducción en tiempo de cerca de 40 minutos. Es una inversión de 160 millones de dólares, pues 21 kilómetros de carretera. Para poder tener una idea más precisa, pues es como que vengamos desde la Gran Vía hasta el desvío de San Juan Opico, es decir, pasamos toda la carretera de Los Chorros y todavía pasamos Santa Tecla. Es una carretera bastante grande, ¿verdad? Que sin duda, pues, y es nueva, ¿verdad? Porque es una calle nueva la que se ha construido. Incluye 4 puentes, 2 que son bastante grandes, uno sobre el río Taicihuat, otro sobre el río Grande de San Miguel, que es un puente bastante de más de 100 metros de longitud, otro sobre Jalacatal y otro en el Papalón. Luego pues hicimos 7 pasos a desnivel. Para poder tener una idea, San Miguel tenía 0 pasos a desnivel. Solo en el bypass, solo en el periférico Gerardo Barrios, nosotros construimos 7 pasos a desnivel, 2 intercambiadores, un paso elevado de ganado, el primer paso elevado de ganado, porque ahí teníamos 2 montañas, y esas montañas las conectamos a través de un puente. Este puente pues es para el ganado, para la parte agrícola, ¿verdad? Que sabemos que ganadería, que es sumamente importante para nuestro país. Y como, bueno, 160 millones en la inversión, ¿no? 160 millones en la inversión. El proyecto incluyó todo lo que estoy mencionando, 42 kilómetros de ciclovía, 12 paradas de buses, 7 pasos de nivel, 2 intercambiadores, 4 rotondas, paso elevado de ganados, 4 puentes, y eso por mencionar algunos, ¿verdad? Sin contar todas las obras de drenaje. Ahora en la proyección, es importante también ahora ya en esta nueva administración que todo proyecto debe de llevar un espacio para la ciclovía. Sí, y no solo espacio para la ciclovía, sino que también para el peatón, ¿verdad? Sí, porque el proyecto incluye aceras, por ejemplo, ¿verdad? Bahías de buses, etcétera. Todo eso creo que es importante. Primero porque, bueno, dentro de la escala de movilidad, pues el más vulnerable es el peatón, ese es el primero. Luego, pues vienen los ciclistas y así vienen diferentes medios de transporte que de alguna manera, pues se vuelven vulnerables ante los diferentes medios de transporte. Entonces hay que garantizar la seguridad vial de cada uno de ellos y esto lo podemos hacer a través de este circuito de ciclovías. Ciclovías pues que se utilizan en otros países, ¿verdad? Donde pues se tiene incluso mayor densidad poblacional y
Por ejemplo, en el caso de Suecia, pues hay más personas que se mueven en bicicleta que las personas que se mueven en vehículo, por ejemplo. Okay. Supercarretera, con características de doble, de 2 carriles por lado. 2 carriles en un tramo, ¿no? ¿Cómo está? Sí, descríbame un poquito esa parte. Sí, la carretera en su mayor parte es de 4 carriles, ¿verdad? De 4 carriles, 2 carriles por sentido. Pero hay un tramo que, pues, según el diseño, pues es de menor tráfico vehicular. Entonces, ahí pues tiene 3 carriles en un tramo, en cerca de 3 kilómetros tiene 3 carriles, y en más o menos 5 kilómetros pues tiene 2 carriles, 1 carril por sentido. Esto pues es en el sector cercano al Papalón, como menciono, pues debido a que se considera, al menos en ese espacio, de acuerdo al diseño, de acuerdo a todo, pues que el tráfico es mucho menor, y efectivamente así es, ¿verdad? La mayor parte de la carga pasa por la autopista de 4 carriles. ¿Cómo va a contribuir al plan económico y al desarrollo para el oriente del país, como lo expresaba el presidente en su intervención inaugural ayer? Sí, hay varias cosas, ¿verdad? Uno, solo el hecho de desarrollar la carretera implicó 10.000 empleos de manera directa. Eso sin contar los empleos que se han generado de manera indirecta en el proceso de construcción, es decir, se han creado miles de empleos directos e indirectos, eso es lo primero, es decir, desde ya en el proceso constructivo con la inversión de 160 millones de dólares ya se generaron empleos, es decir, se contrataron trabajadores, esos trabajadores pues tenían que comer, tenían que comprar una serie de cosas, lo compraron en comercios, esos comercios recibieron ingresos y con esos ingresos contrataron trabajadores y compraron más mercancías, etcétera, ¿verdad? Es decir, al final pues es la forma en la cual se dinamiza la economía. Pero eso por un lado, se crearon empleos. Ahora que el proyecto ya está terminado, pues genera otro beneficio. Las familias del oriente del país se van a reducir al menos 40 minutos, aproximadamente en promedio. Y pues hoy lo van a empezar a ver, ¿verdad? Esa reducción del tráfico en la ciudad de San Miguel y también pues los viajes que se realizan hacia la Unión o de la Unión hacia la capital. Es decir, que periférico va a descongestionar obviamente. Exacto, es decir, ahora van a circular en San Miguel menos carros. No lo tenían abierto, aunque sea una parte, para poder verlo ahora significativamente. A partir de hoy ya eso está... A partir de hoy ya está habilitado, bueno, a partir del día de ayer se habilitó. Sí. Activamente la reducción en términos de tráfico vehicular. Estoy seguro que los migueleños pues van a ver la diferencia ahora que ya tenemos habilitado el bypass. Y pues bueno, ¿verdad? A medida que más personas vayan conociendo, en esa medida también más personas pues van a ingresar al proyecto, ¿verdad? A la obra y vamos a reducir más vehículos, ¿verdad? Pero bien, más allá de eso es que, como menciono, uno, la generación de empleos, otra pues ahora ya está beneficiando en reducción de tiempos, no solo en reducción de tiempos de las personas, que eso pues mejora tu calidad de vida, es decir, menos tiempo en el tráfico, menos estrés, el estrés genera enfermedades, es decir, menos enfermedades, etcétera, ¿verdad? Es decir, tiene un impacto positivo en la calidad de vida de la gente. Pero adicional a eso, la carga logística que va hacia nuestro vecino Honduras, la carga logística que viene de Honduras hacia El Salvador, ahora se va a reducir en tiempo, más o menos 40 minutos. Es decir, eso implica menos gasto de combustible, eso implica posiblemente menos pago de horas extras, porque había que pagarles seguro horas extras a los motoristas, implica menos depreciación del vehículo, menos gasto en la unidad, etcétera, ¿verdad? Es decir, eso va a generar una reducción en los costos de traslado de las mercancías. Y si se hace una reducción del costo de traslado de las mercancías, pues obviamente eso debería expresarse en reducción del precio de las mismas mercancías, lo cual pues nos volvería más competitivos frente a otros países, ¿verdad? En el sentido de reducción de costos. Y digamos, de inaugurar ya la calle, de tener la obra lista, es ya sinónimo de desarrollo. Hablaba en un comparativo también con lo que representa la proyección de lo que es el aeropuerto en el caso del oriente del país, pero también decía, con solo el hecho de abrir esto eleva la plusvalía, incluso ya se habla de la instalación de nuevos negocios o centros comerciales, creo que en esta misma zona. Sí, de acuerdo, hay un PriceMart que ya están construyendo por la zona, eso sin contar pues que cuando uno desarrolla este tipo de proyectos pues se desarrollan otro tipo de obras o otro tipo de cosas. Ahora bien, por ser un bypass, nosotros el bypass pues lo hicimos en un buen tramo elevado, la idea pues es que sea como un freeway, ¿verdad?, para las familias del oriente del país, y eso pues de alguna manera
porque si tú tienes, es como el Boulevard Monseñor Romero, ¿verdad? Es decir, en el Boulevard Monseñor Romero tenemos la autopista, pero, es decir, si bien es cierto, pues hay algunos espacios habitacionales que están por la zona como verandas, etcétera, pero, es decir, no hay tanto espacio para ingresos e incorporaciones, ¿verdad? Lo mismo pasa con este bypass de San Miguel. La idea pues es que sea un paso ágil para todas las personas, ¿verdad? Y reducir el tráfico vehicular. Pero bien, ya la obra ya está terminada, está beneficiando ya a miles de familias del oriente del país, va a dinamizar nuestra economía claramente al reducir los costos de traslado de las mercancías, lo cual al final se traslada en beneficio para todos, no solo para la gente de oriente, sino que para la gente de la zona norte, de la capital, del occidente, es decir, al final de todo el país, porque alguien de San Salvador o alguien del occidente dice, bueno, a nosotros tal vez no nos beneficia mucho el periférico Gerardo Barrios, pero realmente sí, porque el hecho de generar reducción en los costos logísticos, pues eso tiene un impacto en toda la economía de nuestro país. Pero bien, lo importante es que vamos avanzando. Interesante, tras la inauguración del periférico Gerardo Barrios en San Miguel, estarían reduciendo, me decías, haciendo un poco en retrospectiva lo que usted hablaba de tiempo, casi los 45 minutos, 40-45 minutos para poder, se estaría ahorrando, ¿no? Sí, más o menos ese es el tiempo en reducción del traslado de mercancía, de personas, ¿verdad? Normalmente pues la ciudad de San Miguel está bastante congestionada, hay varios semáforos, varias intersecciones, eso pues complica bastante, principalmente por la cantidad de vehículos que ya hay, ¿verdad? Y el parque vehicular pues sigue incrementando. Esta carretera de alguna manera pues le da un alivio, le da oxígeno a toda la zona oriental de nuestro país, porque alguien que viene de la Unión o que va hacia la Unión, pues ya no va a tener que ingresar por la ciudad de San Miguel, sino que se va directamente a través de este proyecto. La carga que va hacia Honduras, etcétera, ¿verdad? Entonces, en buena hora es un proyecto que sin duda está beneficiando desde ya a miles de salvadoreños, incluso turistas, ¿verdad? Que de alguna manera pues visitan nuestro país y que pues ahora ya pueden usar esta nueva carretera. Una obra importantísima de infraestructura. Yo quiero mencionar algo importante porque por ahí decía alguien, miren, el diseño de ingeniería se hizo en el gobierno pasado. Quiero aclarar ese punto. El diseño de ingeniería de la obra del periférico Gerardo Barrios se terminó en el gobierno del presidente Nayib Bukele. Bueno, hay documentos, ¿verdad?, donde nosotros aprobamos los diseños de ingeniería. Se aprobó en el gobierno del presidente Nayib Bukele el diseño, se solicitó porque había falta de financiamiento debido a que pasaron varios años, el proyecto nunca se ejecutó y se devaluó la moneda, porque lo que pasa es que en ese momento pidieron el préstamo en yenes y se aprobó en yenes, no en la moneda salvadoreña. Entonces eso generó que en el tiempo pues el yen fuera perdiendo valor, es decir, El Salvador dependió de esa fluctuación de esa moneda por cómo lo aprobó esa asamblea de ese momento y pues hizo que al final pues el dinero valiera menos en el tiempo, porque nunca lo ejecutaron. Entonces realmente nosotros no teníamos 160 millones, teníamos menos dinero. Tuvimos que ir a la Asamblea Legislativa y hay pruebas de que fuimos a la Asamblea Legislativa, se aprobó en el año 2022 financiamiento por parte de Japón, que nosotros no lo pedimos en yenes, lo pedimos en dólares, ¿verdad? Para no tener esa fluctuación o ese inconveniente en el tipo de cambio. Pero bien, más allá de eso es que... No es un render, pero es decir, en este gobierno se consiguió los recursos necesarios para terminar el proyecto, es decir, no estaba completo el financiamiento, en este gobierno se completó, y en este gobierno se terminó el diseño, en este gobierno se licitó el proyecto, primero un primer paquete, se ejecutó en 2 años, el presidente fue a poner la primera piedra los primeros 100 días del gobierno, luego se licitaron los otros tramos al terminar los diseños y al tener el financiamiento, es decir, el financiamiento, como menciono, se aprobó, porque la asamblea anterior no nos aprobaba nada, y pues en todo lo que aprobó Japón, pues se aprobó ahí en el año 2022, en diciembre de 2022, noviembre-diciembre de 2022, es decir, diciembre de 2022 a diciembre de 2024 son 2 años, es decir, la siguiente fase realmente, la ejecución fueron 2 años. Lamentablemente pues no había diseño terminado, no había financiamiento completo y eso pues hizo que el proyecto pues se fuera ejecutando a medida que se iban consiguiendo todos esos inconvenientes que había. Pero la obra realmente, cada paquete se ejecutó en 2 años,
Es decir, prácticamente es tiempo récord para una obra de esta envergadura, ¿verdad? Aunque por ahí alguien trataba de decir como que era diferente la situación. Pero bien, más allá de eso, lo que importa es que el pueblo salvadoreño ahora va a ser beneficiado a través de esta obra, una obra que prometieron y nadie cumplió, pero ahora es una realidad. Un render que ahora pues es parte de la realidad de todos los salvadoreños. Lo mismo va a suceder con Los Chorros, lo mismo va a suceder con el aeropuerto del oriente del país y lo mismo va a suceder con otros proyectos que vamos a ir ejecutando y que posiblemente ahorita digan que es un render o digan que solo es una promesa, pero pues vamos paso a paso, ¿verdad? Es decir, cada vez vamos avanzando con cada uno de los proyectos que van a generar un cambio importante en la vida de la población salvadoreña. Bueno, es interesante también colocar y poner en perspectiva lo que decía, el crecimiento económico que esto va a generar con el tema del aeropuerto y otras obras que se están construyendo. Incluso hizo referencia también de la ampliación del sector de la calle acá en el sector de la Libertad, ministro. Sí, así es. Creo que corríjame, de las playas. De la playa del Obispo a la playa del Sonte. Sí, estamos ampliando 23 kilómetros desde la playa del Obispo a la playa del Sonte. Adjudicamos un primer tramo con fondos propios. El BESIE nos acaba de aprobar un segundo tramo y pues estamos, el próximo año esperamos que nos aprueben el último tramo y con eso completar los 23 kilómetros. Obviamente empezamos con 4, el resto pues se va a licitar este mes o el próximo mes por tarde. Vamos a hacer todo lo humanamente posible para que sea lo antes, lo más rápido posible, pero pues son 23 kilómetros. Tenemos la carretera de Los Chorros, que son 15 kilómetros, incluye un viaducto, ampliación a 8 carriles, una serie de obras de paso, una obra enorme que ya está en ejecución. Tenemos el bypass de Apopa, que ya estamos por licitarlo. De hecho, este mes esperamos culminar con algunas cosas que nos pide el Banco Mundial. Luego de eso, pues vamos a sacar primero la supervisión a licitación, luego viene la construcción, y pues con eso pues poder ejecutar el proyecto, es decir, un bypass que vamos a construir en Apopa. El presidente mencionaba también que vamos a iluminar el bypass de San Miguel, los 21 kilómetros que construimos, los 21 se van a iluminar, ya vamos a empezar con ese proyecto para que quede iluminado con tecnología solar, que al final pues es buena para el medio ambiente. Incluso él mencionaba sobre este proyecto que sin duda pues es sumamente importante. También pues... O sea, se mide, se cuida y se valora el tema del impacto ambiental. Se valora el tema del impacto ambiental y lo podemos ver. El periférico Gerardo Barrios, bueno, se tuvieron que remover algunos árboles, cortar algunos cerros, dinamitar, etcétera. Pero bueno, hemos sembrado miles de árboles, algunos están pequeños, ¿verdad? Otros están más grandes, pero hemos sembrado miles de árboles en el bypass de Usulután, en todo el periférico Gerardo Barrios, que tal vez no se ven tanto en este momento porque tienen que crecer. Algunos tienen 2 metros de altura, otros tienen 4 metros, pero a medida que vayan creciendo, pues los vamos a ir viendo, porque se les va a dar todo el cuidado y se tiene el mantenimiento. Lo mismo, pues bueno, vamos a iluminar con tecnología solar, que también, pues obviamente, el presidente lo mencionaba. Bueno, las luminarias pues tienen litio, ¿verdad? Y es decir, se lo vamos a tener que comprar a un país que tenga minería al final, ¿verdad? Pero bueno, hemos sembrado más árboles que todos los ministerios de obras públicas de antes, por ejemplo, ¿verdad? Los Chorros va avanzando, es un proyecto enorme de infraestructura. Tenemos, son 8 carriles desde el Poliedro hasta Las Delicias, 8 carriles, y desde el Poliedro al desvío de Pico, pues son 6 carriles. La obra va viento en popa. Tenemos casi un 20% de avance aproximadamente de lo que estamos ejecutando. Ya se colaron, bueno, las fundaciones de las pilas, pues ya se colaron. Estamos trabajando en las zapatas, de 16 zapatas, pues ya se colaron 11, es decir, nos hacen falta 5 nada más. Y se está trabajando en la armaduría de las columnas, ¿verdad? La armaduría de las columnas es una pieza, es una parte importante del proyecto porque, pues bueno, es lo que sostiene al final esos 8 carriles que vamos a ver en el viaducto, ¿verdad? También pues se ha avanzado bastante en la ampliación desde Las Delicias hasta el balneario de Los Chorros, porque ahí tenemos un tramo de ampliación. Los salvadoreños que pasan, algunos tal vez, pues, tal vez no han visto cómo va a ser el proyecto, cómo va a ser finalmente la obra. Pues bueno, el tramo de Las Delicias hasta el balneario de Los Chorros es una ampliación y por eso pues se han hecho trabajos de terracería en la montaña, se han hecho drenajes, entre otro tipo de obras. Ya estamos a unos días de pavimentar una buena parte de ese tramo. La idea es que el próximo año pasemos el tráfico a esa nueva autopista, ese nuevo tramo de ampliación que ya va a estar
prácticamente terminado el tramo de ampliación para intervenir la vía existente, porque hay que hacer drenaje, entre otro tipo de obras, cambiar el pavimento, etcétera. En la parte de ampliación, luego pues viene el viaducto, ¿verdad? El puente, que el puente pues el próximo año se va a estar viendo cómo se está trabajando en la pista, los carros se hacen colados con los carros que pues son parte de la estructura, de la superestructura del puente. Incluso uno desde Los Chorros pues va a ver a los trabajadores en el aire, cuando uno pase por la autopista los va a ver en el aire realizando todas las actividades, los trabajos. Va a ser algo impresionante, ¿verdad? Cuando vean ese tipo de obra. En Colón pues vamos a hacer una obra de paso bastante importante. Digamos, yo creo que los salvadoreños han visto, por ejemplo, en el Jaguar, ¿verdad? Que se hizo alguna obra, pues esta obra va a ser más imponente porque lleva una serie de pasos elevados, una serie de obras, túnel, etcétera. Ahí por Colón. El ministro es para aliviar un poco más el tráfico en el Boulevard del Ejército, la zona del Boulevard San Jacinto, que creo que es uno que está proyectado en el sector del Cerro, ¿no? Que viene a conectar desde, no sé si es del Guaje hacia San Jacinto. Sí. Hay una calle ahí, ¿no? Sí, hay una calle que pues se consideró como parte de un anillo periférico. Exacto. Nosotros con ese anillo periférico pues estamos haciendo los últimos estudios y las últimas cosas para poder ver el tema del desarrollo a futuro. Trato la manera de sacarle primicia. Sí, pero realmente, es decir, vamos a construir carreteras, pero también queremos apostarle al transporte público, ¿verdad? Que sabemos que es sumamente importante para la reducción del tráfico. Gracias por visitar nuestro canal, suscríbete para mantenerte bien informado.